Busco reportes, comentarios, análisis más políticos que información fresca, porque en el mundo de la rosca yo tengo que comprender que existe cierta circularidad, hasta que después se produce ese momento del sello, que es el acuerdo. No tenemos muy claro, los que intentamos hacer un diagnóstico sobre la política provincial y sobre todo lo local, qué va a resultar de esta embestida que es permanente entre el sector que nuclea a Kicillof y que Kicillof conduce, y aquel que Cristina Fernández de Kirchner dirige, en dos aspectos que nosotros lo señalamos constantemente. Primero, si hay paso o no hay paso, si hay primarias, y luego si se desdobla o no la elección. Es central comprender lo que sucedió a lo largo de todo el año pasado en la legislatura bonaerense. No solamente el cierre, que no tuvo presupuesto, sino durante todo el año. Y yo, que busco en Parlamentario y Noticias Más provinciales, daban cuenta de señales que el sector que responde más a la cámpora le fue marcando, intentando marcar el terreno a Kicillof. Lo señalo porque me da la impresión que el gobernador intentará, si es que desdobla, armar la lista para que la legislatura no sea tan tensa en su propia estructura de Unión por la Patria y que quede lógicamente aquello que resulta con la oposición, sea de la derecha, la ultraderecha o la izquierda. De allí que hay que comprender que el desdoblamiento tiene que ver con la lapicera, y la lapicera es qué lista arma y quién tiene la lapicera. O se negociará en 3/3 internos, quiero decir, la Cámpora, Kicillof y Sergio Massa. ¿Y qué resulta Moreno de todo esto? Porque Walter Correa es el ministro de Trabajo de Kicillof y es un hombre que está en la mesa chica de Axel. Y él en el Ateneo, Néstor Kirchner, dijo: estamos armando Moreno con Axel al 27. Se lo traduzco para quien le interesa esto. Si no hay un acuerdo con Mariel Fernández, nadie puede descartar que Correa o el Ateneo o Kicillof arme una lista y haya internas. O tendrán que conseguir un sello para disputarle a Mariel lo que es el poder hegemónico que ha conquistado la capitana. Bueno, de todo esto que parece ser aburrido, pero hace a la vida permanente, que después redunda en cámaras, en consejos deliberantes que van a responder o no a la escasa requisitoria que la población le hace hoy a la política, porque hoy condena más a la política que pedirle a la política. Hablaremos con un amigo que se llama Pedro Freitas, que es un hombre de la dirigencia social, un hombre de base que de política sabe. ¿Cómo llegamos a esto? Y es la pregunta inicial. ¿Cómo llegamos a esto de ¿es con Kicillof o sin Kicillof? Y no lo está diciendo Milei, Javier o Karina, sino el propio peronismo. Algo pasó, o todavía el diagnóstico no ha llegado a la raíz para darse cuenta, o darnos cuenta, o ellos darse cuenta, que con esto no se joroba, porque la batalla es económica, es social, es cultural, pero todavía nadie ha agarrado ni siquiera un alfiler. Presentación y venimos. Características se ve, o sea, nosotros 3 años venimos acá y lo veo. Moreno antes se inundaba con 30 milímetros, la verdad que ya pasamos la última tormenta, cayeron 207 milímetros y no nos inundamos. En esta zona, esta obra, a pesar de no estar terminada, ya cumple una función. Estamos caminando con Martín Sabatella, una obra que está financiada por el BID. Y bueno, felices de poder llevar dignidad a cada uno de nuestros barrios. Conecta Graham Bell con la 2 de abril, un lugar sumamente transitado. Tenemos muchos establecimientos públicos, barrio aparte enorme. La localidad de Paso del Rey es el segundo barrio con mayor cantidad de habitantes. ¿Tenés alguna comprensión de por qué se llegó a este momento? Y no estoy preguntando enero del 24,
sino enero del 25. Ya se Es decir, que pasó un año, pasó un año. es decir, 12 meses, un ejercicio completo, y nadie sabe bien si habrá fumata blanca, una mesa de unidad, o cada uno planta bandera y dice que sea lo que tenga que hacer, pero jugamos el 27. Y yo creo que, bueno, aparte de un año, ¿no?, que vos estabas mencionando, también pasó mucha agua bajo el río, ¿no? Creo que yo veo, por ejemplo, una gestión provincial muy bien sostenida, muy bien contenida, de cara, ¿no?, a las problemáticas que va sufriendo este pueblo, porque estamos de mal en peor. Si uno analizara la situación, ¿no?, económica, la situación educativa, la cuestión en salud. Justo vi un hilo que publicaste hace poco, hace ratito nada más, sobre lo que está pasando con los trabajadores en el SOMER, ¿no?, que depende del gobierno nacional, así mismo como también vienen pasando distintas situaciones en el Hospital Posadas, y ni hablar de los hospitales que están en Capital, ¿no? Hablemos de Clínica, hablemos del Garrahan, ¿no?, como uno de los faros más importantes que tenemos en materia de salud y política de salud, no solamente en Argentina, sino que también para toda Latinoamérica. Es importante, digamos, en el sentido de, bueno, de toda la población que incluso viene en diferentes países limítrofes a hacerse un tratamiento médico, porque en sus países de origen prácticamente no existe esa política pública. Entonces, digo, ante toda esta avanzada, creer y ver que, bueno, hay que ir y mojarle la oreja al gobernador o llevar la patada en el traste, me parece que no es lo más adecuado. ¿Y eso lo hizo Cristina? Y bueno, los hechos marcan en la última propuesta, digamos, legislativa que se hizo para aprobar el presupuesto, en los cuales varios legisladores que responden, ¿no?, al espacio de la cámpora, dijeron que no. No fueron lo del mireísmo o lo del PRO, que también lo hicieron, pero fueron los propios, vía presión de diferentes intendentes y vía presión de diferentes legisladores, no le dieron el quórum para poder aprobarle el presupuesto que Axel necesita para el 2025. Es lo que sostiene el Cuervo Larroque en una nota, en letra P. Pero yo decía en la presentación, si mirásemos el año 24, hubo muchas, incluso propuestas de la cámpora, para grabar indemnizaciones onerosas que terminan golpeando a las pymes, que van a resultar que echan laburantes, y se sostuvo hasta el final. Te doy un ejemplo, hay muchos más, pero tiene que ver con la conformación de la estructura legislativa. ¿Quién responde? Bueno, un sector responde a Máximo Kirchner, otro sector a Axel Kicillof y otro a Massa. Esta fue la ecuación del gobierno de Alberto Fernández. Estoy hablando de las mismas patas de la misma mesa. Le agrego una para que no quede renga: los movimientos sociales, las 4 patas. Y bueno, entonces si tomamos un punto de cada uno, bueno, ¿en qué terminó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Terminó un tremendo fracaso para toda la población argentina. Más allá del manejo, de que hubo cierto, ¿no?, desmanejo, si se quiere, con el tema de lo que fue, digamos, la pandemia, terminó para atrás. O sea, mucha gente votando en contra o votando con bronca, ¿no?, a un líder, supuestamente líder mesiánico, que viene de la antipolítica, que no es del espacio de la política, que no tenía un partido político propio. O sea, si vemos, digamos, todas esas cualidades, todos esos puntos, bueno, o sea, si vamos a repetir la misma historia, vamos al mismo fracaso. Vos laburás con fines. Vos hablás con pibes, con jóvenes. Con pibes, jóvenes, okay, adultos. Listo. Si podríamos hacer una abstracción, aunque sea momentánea en esta nota, el pibe que está y se acerca a vos, ¿de qué habla? ¿A vos te interesa saber cuál es su pensamiento, la imagen de futuro que tiene, con independencia de las figuras? Porque si hay algo que no ocurrió a lo largo del 24, fue una severa autocrítica de cómo el peronismo perdió lenguaje, perdió prédica, perdió doctrina, ya no es seductor. Lo dijo hace poco Antonio Castillo: los jóvenes de hoy no tienen ya peronismo. Bueno, ¿de qué manera se relanza? Porque si no es la repetición de que Milei es malo, que yo puedo coincidir, y yo hago todo el desglose de las políticas que no son ni humanas ni públicas, pero hay un sector que dice bajó la inflación, y yo no repito eso, porque si yo miraba antes la inflación de Massa con el INDEC, tengo que mirar la misma inflación del INDEC con Milei. Es decir, yo no puedo decir aquello me gustaba y esto no. Bueno, es un parámetro, si querés lo discutimos eternamente que está mal medido, pero en algo se agarraban. Bueno, sobre eso, que es la función de Caputo, de Sturzenegger y de Milei,
quiero saber los jóvenes, porque yo intento todos los días, te aseguro, Pedro, preguntarle a varios pibes qué están registrando de su vida, y me sorprende, y muchas veces me sorprende. Bueno, mirá, nosotros ya hace 4 años funciona el Fines en Jardines 1, uno de los últimos, digamos, los más nuevitos si se quiera, pero bueno, con un espacio muy activo, ¿no? De hecho, hemos tenido muy buena convocatoria para que muchos adultos y estudiantes jóvenes puedan terminar su secundario. El año pasado egresaron más de 25 vecinos y este año estamos en la posibilidad de que egresen más de 30 vecinos, ¿no? De diferentes edades, diferentes extracciones, ¿no? Vecinos también que son de diferentes países, que, con todas sus historias, con todas sus trayectorias. Y lo que vemos, bueno, mucha gente, no solamente digo ahí en ese espacio, sino que también a nivel barrial, a nivel, ¿no?, de otras instituciones, es que hay prácticamente una apatía hacia la política, ¿no? De nuevo, no te escuché bien, a ver cómo es. Es una apatía hacia la política, o sea, la palabra política, la palabra político, y suena como una mala palabra prácticamente, ¿no? ¿En los pibes me decís vos? Muchos pibes sí, muchos pibes sí. O sea, nos cuesta intentar, ¿no?, generar el debate, porque también se trata de eso, ¿no? Cuando uno está educando, es decir, bueno, es generar iniciativas, generar debate, generar, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? Como dice Freire, ¿no? Cada acto educativo es un acto político, ¿no? Yo lo tomo de ese lugar, de esa manera. Bueno, igual se generan las herramientas, y como es una escuela de adultos, también está esta posibilidad, ¿no?, un poco más de apertura dentro de lo que es el programa de educación de adultos, de poder ir generando todos esos debates. Ahora, en otras capas de la sociedad prácticamente no hay ninguna discusión política, y no hay ni siquiera, digamos, una simpatía por algún candidato o candidata. Porque prácticamente si hoy uno hablara... Impresionante, es impresionante. Si hoy uno hablara de Cristina, y bueno, ya lo hablaríamos casi en términos pasados, porque si volvemos, ¿no?, a ponerla en escena, obviamente es una persona, digamos, una de las más importantes, si se quiere, a nivel político, ¿no?, nacional, internacional. Ahora, creo que se quedaron en el discurso y se quedaron en el tiempo. Porque hoy la lectura del mundo, y es que, digamos, en muchos gobiernos y muchas, digamos, orientaciones de la propia población van hacia la derecha. Entonces tenemos que replantear ahí qué fue lo que pasó en el medio, ¿no? En 20 años, 30 años... Si Cristina es el pasado, porque ya tuvo su tiempo, tuvo 2 presidencias, ¿es Kicillof el futuro? Es como me dijeron en este lugar, es el sobreviviente de una gran derrota cultural. ¿Es así? Vos que tenés una interpretación de la política y cierto espíritu crítico, la pregunta está formulada: si Kicillof es, ¿por qué es Kicillof? ¿Por qué sería Kicillof? Sí, yo pienso que puede ser Kicillof, o Kicillof fue el que se animó. Quizás hay otros dirigentes que también están esperando, con lo cual no sirve esperar ni especular, sino que hay que activar por todas las situaciones que estamos viviendo en nuestro país. Entonces digo, si hay un gobernador que se puso al frente, ¿no?, de un montón de luchas, de un montón de batallas, aún con la frazada corta, aún ahora con menos la frazada corta, porque si no te votan un presupuesto, no te están votando una herramienta en la cual vos podés gestionar y podés trabajar, ¿no?, un poco más holgadamente. Ahora, de todas formas, si hubo ya una persona, fue 2 veces presidenta, fue digamos, diputada, fue senadora, participaron junto con Néstor de 3 gobiernos, y si hay cosas que vienen después, no sé, en el gobierno de Macri, en el gobierno de Milei, a borrar de un plumazo todo, digo, me parece que no se sostuvieron o no se crearon bases sólidas, ¿no?, para que, bueno, nuestros derechos no se sigan vulnerando, nuestras políticas públicas no se sigan vulnerando, nuestro rol, digo, como trabajadores, como sociedad, digo, este viraje a la izquierda, esta asquerosidad que hay contra el avance hacia los derechos humanos, la desocupación, ¿no?, el desmantelamiento de la escuela pública, el desmantelamiento de los hospitales, de estos trabajadores que hoy se quedan sin trabajo, el desmantelamiento de lo que es el CONICET, el INTI, el INTA, y podemos enumerar un montón de instituciones más a nivel nacional. Digo, entonces, bueno, ¿qué pasó en el medio? Que no se pudieron sostener esas políticas públicas. ¿Qué pasó en el medio? Que no se pudieron crear bases mucho más sólidas, sabiendo el enemigo que tenés enfrente, que es recontrapoderoso, que nunca duerme y nunca va a dormir. Y sin embargo, este lado ahora estamos probando con el fuego amigo hacia nuestros propios dirigentes. Pues yo creo que es eso. Creo que hay que tener un nivel, digamos... ¿Hoy hay fuego amigo hacia Kicillof? Sí, yo creo que sí. O sea, si no te vota un presupuesto, más allá que pueda haber diferencia, ¿no?, dentro del propio peronismo, primero convocaste a los Robles a que estemos todos juntos, o que se estén todos juntos.
Pero después a la semana salís a criticar a través de diferentes intendentes y después no aprobás el presupuesto 2025, digo, más que eso, más prueba que eso, no sé, yo no sé de qué forma se podría ver, de qué otra manera. Me parece que en varias notas que hicimos hacia finales de diciembre y en este enero, Cristina es la garante del status quo. Sin duda. Bueno, Mariel Fernández eligió a Cristina, y entonces... Bueno, puede haber elegido por muchísimos motivos. Puede haber ahí una cuestión estratégica de sostener un espacio del conurbano que es muy numeroso y que le ha convalidado votos al peronismo, y eso, digamos, es sin duda, es indudable, no solamente Moreno, digo, hablemos todo el primer cordón, el tercer cordón, ¿no?, del conurbano, llamémoslo diferentes distritos, Morón, que recuperó su lugar, con el intendente con Lucas Gui, después diferentes municipios, ya sea Moreno, que se han establecido, La Matanza, por más crítica que haya, también, Merlo mismo, Ituzaingó, ¿no? Entonces, es una cuestión estratégica, que puede haber un montón de simpatía, y sin duda puede ser que haya un montón de simpatía, pero también prima, ¿no?, la estrategia política, y creo que es acertada. Ahora, no alcanza con eso, creo que con eso solamente no va a alcanzar. Del otro lado tenemos todo un reacomodamiento de toda la derecha, ¿no? No solamente a nivel nacional, vuelvo a repetirlo, sino a nivel internacional, es global esto. Y eso sin duda, digamos, va a traer más miseria, este involucramiento de las guerras que hay en el Medio Oriente, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Ucrania, bueno, en Rusia, ¿no? Y todos estos jugadores internacionales potentes, ¿no? También ven sus intereses en la propia Argentina y en toda Sudamérica. Tal vez habría creo que hay que pararse de ese lugar. Tal vez habría que pensar qué es el sujeto histórico, ¿no? Ustedes que hacen política podrían preguntarse cuál es el sujeto histórico. No el que fue, sino el que es y el que será. Por ahí encontrarán mejor la música. En el mientras tanto hay una pelea intestina. A ver, ¿quién tiene la lapicera? Mientras del otro lado hacen el mismo juego, porque Milei con Macri hacen el mismo juego, pero después de dispararse dicen, ¿por qué no nos juntamos, armamos una lista y arrasamos con ustedes y con el kirchnerismo? Si eso no los une, aunque sea en la circunstancia, que es lo que viene ocurriendo en los últimos años, que solamente se unen en la circunstancia electoral. No hay una unidad sobre una plataforma política sostenible en el tiempo, ¿o me equivoco? Sí, es verdad, y de hecho también han cambiado varias veces los nombres justamente de los frentes políticos para decir, bueno, vamos por acá, vamos por allá, pero por ahí las figuritas siguen siendo la misma, pero justamente lo que no hay es esta estrategia de pensar en términos, ¿no?, digamos, en cómo construir un país, cómo sostener un país, cómo sostener un proyecto a mediano y largo plazo. Ya nos dimos cuenta que nos sirvió la etapa en la cual supuestamente se iba a refundar la Argentina, ¿no? Con esta política de la transversalidad tampoco funcionó. Entonces, bueno, hay que replantearse justamente toda esa estrategia que no funcionaron, ¿no? Y no solamente en la estrategia política, sino también después en la cuestión de la estrategia electoral. Porque si a mitad de camino se le bajan un montón de candidatos, o los mal heridos, o los heridos, ¿no?, políticos que no quedan con un cargo, o que perdieron una interna, o lo que fuera, se pasan para el bando enemigo, digo, tenemos un listado enorme, ¿no?, de supuestamente peronistas que después están siendo funcionarios, ¿no?, de mucha relevancia con Milei, porque no nos alcanzan los dedos de las manos para decir, bueno, ¿cuántos están ahí? ¿O qué hacían cuando estaban dentro del peronismo, que eran candidatos del peronismo? Yo me hago esa pregunta también. Si hoy terminaste en el otro bando, ¿pero qué hacías entonces cuando estabas acá? ¿No? Entonces también habría que replantearse quiénes son los aliados. Yo creo que sería sano igual una interna. Entonces, cada uno mida sus tantos, sus porotos, su militancia, su influencia, pero después hay que ir todos juntos. Porque de esta manera creo que así como estamos hoy plantados, de esta manera, y sí, la derecha se une más rápido porque tiene unos intereses que van por mucho más allá arriba de ellos. Lo sientan en un cuarto, bueno, muchachos, vos para acá, vos para allá, vos sos diputado, vos esto, vos no digas nada, y ya está, presentan su lista. Y bueno, pueden tener una posibilidad de ganar nuevamente. Y creo que eso sería catástrofe para nuestro pueblo, porque acá lo que está, digamos, en disputa y en definición es el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Si seguimos con estas políticas como estamos hoy, hoy sí, mucho alardean, bueno, la inflación bajó y todo lo demás. Bueno, ¿pero a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? De abrir las importaciones, cerrar fábricas, cerrar pymes, de despedir gente, de achicar el presupuesto de lo que eran todos los servicios sociales, ¿no? Las políticas sociales. Hoy prácticamente el Ministerio de Capital Humano está, no, digamos, no funciona para ningún lado. Está bien, pero si esa manifestación
que no es una interpretación, es una descripción de hechos que a lo largo de 2024 se consumaron. Si todo lo que vos me estás diciendo, que si siento mañana otro dirigente acá me va a decir lo mismo, ¿no los convoca a ustedes la unidad? La pregunta final es, ¿qué están jugando ustedes? ¿A qué juegan? No, yo quiero la unidad, por supuesto. Después las diferencias se saldarán a puerta cerrada y hay que salir a trabajar para volver justamente a enamorar, ¿no? A conquistar a nuestro pueblo, a conquistar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, generar propuestas superadoras que vuelva a abrazar el peronismo, ¿no? En todo, digamos, sus ámbitos, pero un peronismo, digamos, que sea real y de cara a la gente. Porque si después tenemos, ¿no?, los diferentes líderes que van, cada uno por su lado, de hecho han pasado con gobernadores, que le levantan la mano con sus diputados y sus senadores al oficialismo, ¿no? Eso no sirve para nada, no conduce para nada. Y ni hablemos los líderes de la CGT, que apenas 1,5 años, ¿no? Y cuánto se deterioró el salario de los trabajadores, cuántas empresas ya cerraron, cuántas fábricas ya cerraron, cuántos, digamos, también de los sectores de los monotributistas, cuántos avances contra los derechos de los jubilados, ni hablemos de la educación ni la salud. Y seguimos mirando para otro lado. Yo creo que con esa dirigencia no, con esa dirigencia no, hay que pensar en términos superadores.